Ok, vamos a empezar entonces, jóvenes. Vamos a empezar con los structs en C. Pero vamos a hacer así una dinámica rápido para no tener la explicación de toda la teoría que ya la teníamos. Vamos a empezar directamente. Pues tenía que salir ahí la falla, ¿no? Vamos a empezar directamente a trabajar con el struct. Vamos a grabar un struct y lo que vamos a hacer directamente es que le vamos a empezar a meter datos, ¿no? Y lo vamos a trabajar todo con lo que viene siendo prácticamente directamente en nuestro programa que se llama el que se llama martes.cpp, ¿ok? Este programa que se llama martes.cpp ese es uno que nada más lo que hace es que llena un vector, imprime el vector, puede llenar una matriz, imprime la matriz, o va a llenar un vector de cadenas. Y entonces se dieron cuenta que ya podíamos utilizar un vector de cadenas, entonces prácticamente es algo que también vamos a estar utilizando, ¿no? Unos vectores, pero ahora lo vamos a utilizar con los struct. Entonces, para empezar lo que vamos a hacer es venirnos a nuestra función que se llama menú. Ok, primero lo que vamos a hacer es encargarnos de crear nuestro struct. Cuando nosotros vamos a crear nuestro struct, lo que vamos a hacer es que lo vamos a crear aquí en esta parte, después de mis constantes. Prácticamente, después de que yo utilizo mis constantes, prácticamente aquí en esta parte es donde yo voy a colocar todas mis variables globales o mi definición de nuevos tipos de datos. Por lo tanto, lo que voy a pasar es que entonces aquí yo voy a colocar, por ejemplo, mi nuevo tipo de dato y le voy a decir typedef, ¿sí? Un struct, ahí para que vean bien. ¿Sí ven bien ahí? Sí. Mi struct, y siempre voy a utilizar un alias. Por ejemplo, en este caso yo le voy a poner que se va a llamar talumnos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son los datos del alumno. Abro llave y empiezo a poner todos los datos de mi alumno. Ahora, según las especificaciones, me dice que necesitamos tener un campo que se llame status, el cual nosotros con este campo status le vamos a asignar un 1 cuando esté activo y un 0 para inactivo. ¿Ok? A partir de ahí vamos a tener la matrícula, la cual para evitar contratiempos o problemas la vamos a poner de tipo long, ¿sí? Y le vamos a decir, en este caso, o le pueden poner long o long in, también funciona, o bueno, ahí está long. Y le pondríamos que se va a llamar matri de matrícula, ¿se fijan? Le vamos a poner, y en este caso es muy importante que siempre sepamos cuál va a ser mi campo de tipo llave. En este caso, esta va a ser mi llave, ¿sí? Mi PK, que es de primary key, ¿ok? Y luego ahora voy a poner cada una de los campos, por ejemplo, en este caso, el campo nombre, el cual, por ejemplo, le voy a decir que va a ser de 30 caracteres. Le voy a decir, van a preguntar, char nombre, le voy a decir appad, también de 30 caracteres. Todos estos son arreglos. A una característica principal que deben de tener los struct a la hora que yo los trabaje es que preferentemente siempre tengo que poner estructuras estáticas dentro de él. ¿Por qué? Porque si yo pongo estructuras dinámicas, lo que va a pasar es que entonces van a tener un tamaño muy diferente que si ya lo dejo con una estructura estática. ¿Ok? Entonces es preferible siempre que sean estructuras estáticas. O sea, en este caso mis cadenas tienen que ser, en este caso tiene que estar definido el tamaño. Y decíamos que en este caso la edad. Y por ahí teníamos una controversia porque decíamos, voy a poner char, por ejemplo, sexo, donde voy a escoger la letra M
para masculino, F para femenino, o más bien H y M, ¿no? Hombre y mujer. Pero el problema es que entonces yo tengo que validar muchísimas más cosas. Por ejemplo, tendría que validar la M mayúscula, la M minúscula, ¿se fijan? Entonces, ¿qué tal si alguien quiere por otra cosa? Entonces, para evitar contratiempos, nosotros vamos a utilizar lo que sea de tipo entero, porque nosotros ya tenemos una función que me sirve para validar esto. Y entonces yo le voy a decir que el 1 va a ser para hombre y el 2 va a ser para mujer. Y lo que voy a hacer es que entonces, una vez que ya terminé aquí mi estructura, aquí le voy a poner mi tipo de dato. Dijimos que como una convención, nosotros siempre vamos a poner la letra T mayúscula para indicar que es un tipo de dato que nosotros creamos. La letra S para decir que proviene de un struct que nosotros también creamos. Por lo tanto, en este caso se va a llamar TSAlum, mi nuevo tipo de dato. Lo que yo acabo de crear aquí en este momento es un nuevo tipo de dato. Y este nuevo tipo de datos, al final de cuentas, es un struct. ¿Ya? ¿Dónde lo declaré? Si se fijan ustedes, yo lo declaré aquí en la parte superior, después de donde tengo mis librerías, de donde tengo mis constantes y antes de todos mis prototipos. ¿Por qué tengo que utilizarlo antes de mis prototipos? Porque en el caso que yo lo utilice en una función y lo mande como parámetro, tendría que haberlo declarado aquí en los prototipos, ¿sí o no? Y si lo declaro después, pues no lo va a reconocer. ¿Ok? Entonces esto es por simple lógica. Entonces, una vez que ya la tengo aquí, pues ahora sí. Por ejemplo, me vengo donde la primera parte, donde voy a empezar a trabajar con él. Y digo, bueno, ¿dónde voy a trabajar mi struct? Mi struct lo voy a trabajar, en este caso, aquí en mi función que se llama menú. Y aquí en el principio le voy a decir TSAlum. ¿Se fijan? Ese es mi nuevo tipo de dato. Le voy a decir que voy a crear un registro. ¿Por qué? Porque la estructura más básica que yo acabo de crear de un struct también se les conocen como registro. Y recuerden que un registro es el que está compuesto de campos y datos. ¿Ok? Entonces, ahí tengo el registro y si quisiera crear, puedo crear también un vector de ese mismo tipo de datos de TSAlum. Y yo le diría que voy a crear un vector. No tengo ninguna que se llame vector. No, le puse vector string. Otra se llama vector, ya tengo un vector. Le voy a poner vec de registros, vecreg. Y le puedo decir que en este caso sea de tamaño 100. ¿Se fijan? Entonces, aquí en este momento yo ya acabo de crear mis dos variables. Esta y esta que está aquí ya son variables. ¿Ok? Entonces acabo de crear mis dos variables con las que voy a trabajar. Entonces, así de simple. Como yo todo lo hago paso por paso, lo primerito que me voy a encargar es de poder leer un registro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como lo que quiero hacer es leer un registro, me voy a venir hasta el final para crear una función que se encargue de leer el registro. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que le voy a decir, regrésame de TSAlum un registro. Mi función se va a llamar llena registro, porque soy bien original con los nombres, ¿no? Bien original, y ahí está. ¿Te fijas? Y entonces, como aquí hay para que sea que regrese un valor, lo que tengo que hacer es, tiene que existir un return. Y entonces lo que voy a hacer es que le voy a decir, ok, pues de TSAlum voy a tener un registro, que es el que voy a llenar, y al final es lo que yo voy a regresar. ¿Se fijan? Entonces, mi función me está diciendo lo siguiente. De este tipo de dato vas a regresarlo. Entonces necesito declarar como variable local mi variable reg para al final, con un return, poder regresar esa variable. ¿Ok? Una vez que ya tengo eso, aquí en el intermedio es donde yo voy a hacer todos los pasos para poder llenar ese registro. Para empezar, se llama reg, mi variable, y mi primer campo se llama status. ¿Sí? Y status, desde el principio le voy a asignar el valor 1, porque dijimos que el valor 1 era ¿para qué?
para que estuviera activo. Entonces, desde el principio va a estar activo mi usuario. ¿Se fijan? Y a partir de aquí yo le empiezo a preguntar, por ejemplo, la matrícula. ¿Y qué va a suceder? Yo lo que quiero es de que no se batalle con la matrícula. Y ahorita el problema es que yo solamente tengo una función, que aquí en mi función Henry, yo tengo que sirve para validar, pero solamente valida números enteros. ¿Sí? Ahorita no quiero ponerme a crear una función para números enteros largos, ni nada por el estilo. Y entonces lo que voy a hacer, por cuestión de comodidad, mejor voy a venir y voy a decir, para poder utilizar esa función, pues lo que voy a hacer es que mi struct que tengo ahorita, la matrícula también la voy a utilizar como int y me dejo de broncas ahorita. Ustedes sí tendrían, si van a utilizarlo como long, una función que te regrese un long, ¿ok? Yo por cuestión de comodidad, para no tener que volver a reescribir una función, cosas por el estilo, lo estoy haciendo de esa forma. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer entonces aquí es que le voy a decir, bueno, entonces, reg.matrícula, ¿sí? Es igual a validar, ¿sí se llama así mi función, verdad? Sí. A validar, y necesito valor inicial, valor final, y luego la constante, lo que yo voy a estar leyendo. Entonces le voy a decir, validar, yo quiero una matrícula desde el 300,000, al 399,999, y nada más le mando una constante de cadena, o sea, aquí entre comillas, que diga, dame tu matrícula. Y termino con punto y coma. De tal forma que todos los campos los voy a leer. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar, como no tengo una función que me haga eso de un jalón, tengo que hacerlo en dos partes, con un printf, aquí me faltó la letra F de feo, de foco fundido, y entonces en ese caso aquí le voy a decir, ¿sí? Dame tu nombre, y el nombre lo voy a leer con la función miget, en este caso, y yo voy a almacenar en reg.nombre, y voy a decirle que tiene 30 caracteres como máximo. ¿Se fijan? Y esta misma acción la tengo que repetir, porque entonces tengo también, si se fijan, aquí le voy a decir, dame tu apellido paterno, dame tu apellido materno, y aquí voy a leer la variable que se llama apppat, y aquí la variable que se llama appmat. Aparte tengo que leer la edad, ¿sí o no? Le voy a decir, entonces, como es un entero, pues está bien fácil para mí. ¿Por qué? Porque le voy a decir reg.edad, y la ventaja de esto es que pues ahora yo utilizo mi función que se llama validar, y le digo, quiero que las edades sean desde 10 años hasta 99 años. ¿Sí? Y le voy a decir, dame la edad. Ahí está. Luego voy a leer el sexo de la persona. Y esta es la ventaja que vamos a tener. Esta es nuestra ventaja de haber utilizado enteros. ¿Por qué? Porque voy a utilizar mi función que se llama validar y le digo del 1 o 2 nada más, ¿sí? Coma. Y le voy a decir 1, ¿sí? Hombre. 2, mujer. Y la ventaja que como esta es una cadena, yo puedo poner un saltarrenglón aquí. ¿Se fijan? Y todavía le puedo decir, escoge una opción. ¿Se fijan? Entonces, la ventaja es esto. Cuando se imprima, pues prácticamente esto es lo que haría.
Entonces, con esta parte que tengo aquí, esta es mi función que se llama llena vector. Una vez que ya haya metido todo